todavía, ¿no? Por lo tanto, cuando en su boletín ponen en el mes de noviembre que este equipo de gobierno no tiene ningún interés en solucionar este problema, no es así. Estaban mintiendo a los ciudadanos, porque nosotros, este equipo de gobierno, en cuanto ha podido, es decir, en enero del 2014, que es cuando han transcurrido los 5 años que exigía la legislación, lo hemos solicitado. Entonces, ahí yo me gustaría que hubiera más rigor. También pido más rigor a Izquierda Unida. Bien, efectivamente, la anterior experiencia de revisión catastral en este ayuntamiento en el año 2009 sí que costó 300.000 euros. Eso es una opción. Si usted se lee la ley del catastro, hay un procedimiento que efectivamente costaría a este ayuntamiento 300.000 euros. Nosotros hemos optado, el equipo de gobierno del Partido Popular aquí en el ayuntamiento de Collado Villalba optó por otro procedimiento. Este procedimiento, en principio, pues va a salir con un coste cero, con un coste apenas que pueda tener ningún incremento en lo que es el presupuesto de este ayuntamiento. Hay que ver, ya le digo, que el procedimiento que hemos optado no es el que se optó hace 5 años, que es al que usted se refiere, y el que costó 300.000 euros. Simplemente, y ya le digo como referencia, si se mira usted el artículo 32 de esa ley, no es el artículo 28, que fue el que se optó por este ayuntamiento hace 5 años. Y finalmente le quería decir también al Grupo Socialista que efectivamente, claro que vamos a hacer un seguimiento. De hecho, la semana que viene este concejal tiene una reunión en el catastro para ver, una vez que hayan recibido esa solicitud de revisión por parte de este ayuntamiento, pues la información o los datos que quieran para empezar y efectivamente agilizarlo lo máximo posible, dentro de que también tenemos que ser conscientes que la mayor parte de los municipios de esta comunidad y de España pues han solicitado también esta revisión. Bueno, porque me parece que ha habido un equívoco. El dato que ha facilitado el miembro de Izquierda Unida me lo preguntó, y lo preguntó en Junta de Portavoces, cuánto era el coste o cuánto había sido el coste. Normalmente fui yo el que le dije los 350.000 euros, que era el coste de lo que tradicionalmente ha costado. Me lo ha dicho tal, lo digo para aclararlo y dejar claro los números con los que se han estado barajando. Posteriormente el concejal ha visto que hay una fórmula diferente que tiene otro coste diferente, pero bueno, para que quede constancia. Bueno, pues como es una dación de cuentas no tiene votación. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción presentada por los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida Los Verdes con motivo del anteproyecto de ley orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Es una moción conjunta y voy a seguir el guión que me mandó Izquierda Unida para el debate, puesto que, como saben, cuando los grupos que presentan una moción tienen derecho a un turno más para su exposición. Entonces, en primer lugar, la moción la va a hacer la lectura de la moción, la va a hacer el Partido Socialista. Gracias. Moción que presentan los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida Los Verdes del Ayuntamiento de Collado Villalba con motivo del anteproyecto de ley orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y el orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión consciente y responsable sea respetada. La ley, que vino a sustituir a una regulación que 25 años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales,
de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. La existencia de un marco regulador que permita interrumpir los embarazos no deseados no significa imponer los abortos. Lo que significa es la creación de garantías de protección para que las mujeres que tengan que hacer uso de él no pongan en riesgo sus vidas. Asimismo, señalar que los países que tienen menores tasas de aborto se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y el fácil acceso a servicios de planificación familiar y anticonceptivos de emergencia. El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley orgánica que han venido a denominar para la protección de la vida del concebido y de los derechos de las mujeres embarazadas. La maquinaria más reaccionaria se ha puesto en marcha para, una vez más, tratar de tutelar y controlar el cuerpo y la vida de las mujeres. Con el anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado. Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán este retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año. Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países. Por estas razones, el Ayuntamiento de Collado Villalba aprueba la siguiente moción. El Ayuntamiento de Collado Villalba insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Aprobada esta moción, se comunicará al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Tiene la palabra UPyD para su primer turno. Sí, muchas gracias. Bueno, por poner un poco en antecedentes sobre este tema del aborto y las leyes que lo regulan, cuando el anterior Gobierno, al vigente en el Estado de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso su ley del aborto, lo hizo sin consenso, por puro frentismo, tampoco estaba en su programa, y encima para ocultar la grave crisis que estábamos sufriendo y que nos negaban todos los días. Ahora, el Gobierno de Rajoy vuelve a incurrir en los mismos errores. Ni ha buscado el consenso necesario, no busca solucionar problemas de los ciudadanos, lo único que hace es distraernos con cuestiones morales que, por supuesto, nos preocupan a todos, porque además el asunto del aborto es una cuestión moral y no debería ser al menos un problema legal. La ley de Zapatero, que he citado, quiso convertir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en una ley reguladora del derecho al aborto, una idea que implicaba, a nuestro juicio, una regresión de libertades públicas. La verdad es que, ¿por qué? Porque no corresponde ni al Gobierno ni al Parlamento, sino a la Constitución, dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. UPyD, entonces, declaramos en el Congreso, lógicamente, que instituir de algún modo el derecho al aborto, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, otorgaba a lo que las instituciones una capacidad de dar y, por tanto, también de quitar derechos básicos, y es una prerrogativa que no es democrática, sino predemocrática. Pues bueno, la ley de Rajoy sigue la misma concepción intervencionista y autoritaria también, y la rechazamos radicalmente. Vivir en una democracia avanzada implica asumir el derecho de que todo lo que la ley no prohíbe se atiene a derecho.
Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo. O sea, es una libre decisión de la mujer libre. Rajoy y también Zapatero en su momento parecen haber decidido que sus gobiernos tienen derecho a tomar decisiones sustituyendo sus legítimas propietarias, que son las mujeres. Con la ley Zapatero, por ejemplo, una niña podía soportar más controles para hacerse un tatuaje, ponerse un piercing, que para abortar. Ahora, con la ley Rajoy, una mujer adulta está obligada a renunciar a su libre albedrío. No nos gusta ninguna de las dos cosas. Rechazamos por eso, en su momento, en su día, la ley actual, porque también daba a las menores a partir de 16 años el derecho a la interrupción del embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de padres o tutores y sin siquiera informarles. Este proyecto actual, el de Rajoy, el que se cuestiona aquí, pretende atender únicamente a cuestiones de moral religiosa de parte de sus votantes, solo de parte encima, y termina prohibiendo a las mujeres adultas e informadas que tomen la decisión de ser o no ser madres. Lo que viene a ser una apropiación del libre albedrío de las mujeres. El actual proyecto de ley que se cuestiona no mejora la legislación vigente, como se ha dicho, sobre el aborto voluntario, y ese debería ser su principal objetivo. La alternativa que defiende UPyD es que se despenalice el aborto mediante una ley de plazos, que deje a la mujer gestante la decisión definitiva sobre la interrupción del embarazo dentro de un plazo legal, que el actual es de 14 semanas. Y este debería ser establecido con un consenso médico, científico, sobre la viabilidad del feto y sobre la detección precoz de malformaciones. Y el objetivo debería ser conciliar el derecho de la madre a una maternidad consentida y la protección del no nacido, bien jurídico, tal y como reconocen la Constitución y también la jurisprudencia. En todo caso, la ley debería prever la posibilidad de interrumpir el embarazo fuera de plazo si posteriormente se detectan anomalías que hagan inviable el feto o circunstancias sobrevenidas que pongan en riesgo la salud de la madre. Los poderes públicos, como somos todos los que estamos aquí en este lado, han de garantizar el derecho de la mujer a recibir información objetiva e imparcial sobre el aborto y también sobre las ayudas públicas a la maternidad o el procedimiento aplicable para la adopción. Pero cualquier otra exigencia, como las que se plantean en estas leyes intervencionistas, ya sea moral o de supuestos clínicos, mezclaría cuestiones extralegales y lo que traería como consecuencia es tratar a la mujer embarazada como si fuera una menor de edad que necesita de tutela del Estado en este caso, en vez de tratarla como una ciudadana responsable y autónoma en plenitud de derechos y responsabilidades. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Hemos dicho, como la moción la presentan conjuntamente, tiene la palabra el Grupo Popular. Buenas tardes.